Buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otra edición de Planet Talks. En esta ocasión tenemos a una persona, creo que muy interesante. Es el doctor Eduardo García Cruz. Es natural de Barcelona, como decían en esos programas. Es amigo mío, no voy a ocultarlo, y creo que de inicio es bueno decir esto y poner el elefante encima de la mesa, como dicen los ingleses. Y es, yo creo que uno de los urólogos quizá más atípicos o con una trayectoria... Raros, ¿no? Raros. Con una trayectoria no habitual. Eso lo hace, a mi juicio, muy interesante. Bueno, el doctor García Cruz, su presentación formal, que él no quiere que se haga, sería que es un especialista en urología, doctorado por la Universidad de Barcelona, cum laude, residencia en el Hospital Clínic de Barcelona, creo que un hospital, luego hablaremos de ello, también emblemático, y que ha dedicado probablemente su vida profesional, quiero decir, a la medicina sexual, a la salud del varón, con unos conceptos creo que muy claros y desde el inicio en esta línea, ¿verdad? En dedicarse a la medicina sexual. De hecho, su tesis es sobre testosterona y cáncer de próstata. Es uno de los urólogos españoles que más impacto quizá tenga en este área a nivel académico, con más de 50 publicaciones, muchas de ellas internacionales en revistas de gran impacto. Y además es un tipo inquieto que ha escrito 3 libros, 20.000 tíos, si no recuerdo mal, Más potencia y más control. Tiene un canal de YouTube o participa en un canal de YouTube. Tengo un amigo que tiene en torno a 500.000 de suscriptores, que llega, por lo tanto, creo que a una gran comunidad y que se dedica, codirigiendo también el congreso, el curso HIMSS, ¿no? Se dedica a la medicina sexual tanto para pacientes como para profesionales de la urología. Buenos días, Eduardo. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por tus mentiras, por tus amables mentiras. Bueno, yo, como sabes, porque has participado en esta comunidad de alguna manera, aunque no en este podcast todavía, pero sí en los cursos que hacemos, cuadernos de cirugía, en otras actividades de Planet Academia, creo que ves que la audiencia mayoritaria es gente joven, ¿no? Gente urólogos. Ahora estamos ya empezando quizá a llegar a algún ginecólogo, alguna cirujana, pero yo creo que es inspirador, alguien como tú, saber... Bueno, si te parece, podemos ordenar un poco la charla, empezando por el principio. Y si quieres, podemos definir quizá 2 momentos epifánicos, que sería el empezar la carrera o el pensar que vas a ser médico, y luego el quizá dedicarte a la medicina sexual o a la urología, como tú quieras. Mucho más epifánico el segundo. El primero, yo toda mi vida dije, cuando me decían de pequeño ¿qué quieres ser?, dije cualquier cosa menos médico. Me daba miedo la sangre. En 7º de GB, que soy incapaz de saber qué curso de la ESO es, pero cuando era muy pequeñito nos hicieron disecar un pez y me desmayé, disecando una merluza, en fin. O sea, mi habilidad quirúrgica ya brillaba entonces. Total, y a los 17, cuando haces lo que entonces era el COU, te dan opción AB, yo elegí opción AB, y ¿te acuerdas que tenías que escribir en un papelito las carreras? Y yo, como no sabía qué quería hacer, empecé a tachar. Dije, mates y física, no soy suficientemente inteligente. Ingeniería, muchas mates, no me las voy a sacar. Entonces empecé a tachar cosas y me quedé con medicina. Y entré en medicina porque pues, era buen estudiante y tenía buenas notas. Pero entré sin vocación y sin realmente mucha idea de lo que iba a hacer. En la carrera me lo pasé muy bien, pero aprendí muy poco. Y el año de MIR vi que si no me ponía las pilas, tendría que hacer otra cosa, porque sin el MIR no vas a ningún sitio. Estudié mucho, me lo saqué con muy buena nota. Y entonces tuve el momento epifánico, me acuerdo, el primer día de R2, el primer viernes de R2, cuando te dicen, en mi caso era, ¿quieres ir a operar adenomectomías o quieres ir a la consulta de medicina sexual? Y dije,
¿qué es eso de medicina sexual? Y hasta hoy. Y esto fue de R2. De R2 el primer viernes de R2, el resto de Resis pensaban que estaba loco. Dice, pero ¿cómo te vas a ir a ver impotentes en lugar de operar adenomectomías? Que entonces las operábamos abiertas y era como una cirugía con mucha sangre y eran muy divertidas. No, no, una cirugía que además como no es muy difícil, la puede hacer un residente relativamente pequeño. Y nos las dejaban hacer y yo decía, no, yo prefiero ir a ver impotentes a la consulta. Y descubrí que me encantaba y hasta hoy. Esto, la verdad es que es muy interesante lo que dices, porque da la impresión a veces de que el médico es vocacional, ¿no? Y es verdad que me he encontrado con gente que, bueno, que sois médicos de éxito, porque creo que sois médicos de éxito, que contáis esto, ¿no? Que, bueno, me apunté a esa cola porque es la que me tocó, ¿no? Creo que es de Mark Twain la frase, dice que hay 2 días importantes en la vida, el día que naces y el día que sabes por qué. Y desde ese momento nunca he tenido Recuerdo otra... Siempre en España me han preguntado, yo durante mucho tiempo hacía trasplante y andro, y el trasplante se me daba bastante bien. O sea, que tan torpe no eras, ¿no? Eso que dices. Bueno, aprendí. No, quirúrgica. no soy un natural, digamos, no estoy muy dotado, pero no soy tonto, entonces puedo aprender. Y la gente en España siempre me ha preguntado que por qué hacía andro. Y cuando ibas fuera, la gente siempre te preguntaba que por qué hacías trasplante. Porque el trasplante, nosotros lo vemos como algo muy sexy, pero siempre es por la noche, en fin. Y en cierto momento me tuve que decidir y nunca jamás me he arrepentido de dejar la parte más quirúrgica de mi trabajo y dedicarme al andro. Hice mi último trasplante, fue muy guay. Lo hice en streaming con las Google Glass, con Antonio Alcaraz. El día que cumplí 40 años. Y dije, como las sinfonías, chim, pom, no hago más, no me busquéis más por las noches. Sí, me acuerdo de aquello. ¿Qué fue lo que te gustó de la medicina sexual? Que honestamente podía ayudar. Esa es en el clinic he tenido la suerte de trabajar con grandes cirujanos, con grandes urólogos y en varias áreas de la urología. La urología es súper amplia. Y donde siempre me he sentido más útil es haciendo andrología. Donde he sentido que podía ayudar a más gente y cambiar más cosas ha sido en andrología. Dentro de que la medicina no es algo que numéricamente, que cambie muchas cosas por una serie de motivos, pero yo creo que uno de los sitios donde sí puedes cambiar las cosas es cuando le hablas a un hombre de lo más esencial, o de lo más, no sé si de lo más esencial, pero una de las cosas realmente más esenciales, más importantes que tiene y que afectan a no solo tener una piedra, no solo tener un tumor. No quiero decir que sean cosas poco importantes, pero cuando te tocan la hombría, entre comillas, y te sientes diferente, te sientes peor, y encuentras a alguien que entiende eso y que sabe cómo arreglarlo y sabe cómo devolverte esa seguridad, pues eso... O sea, a mí me ocurre a menudo que en la consulta me preguntan si me pueden abrazar. Entonces eso es algo que es muy guay. Al fin y al cabo me estás hablando de una conexión. Sí. Puedes establecer una conexión con un paciente, ¿no? Bueno, parece que sí que había un médico vocacional también, ¿no? No sé. O sea, entonces desde luego no. O sea, no era algo que me... ¿O no eras consciente? Sí, no era consciente, no me interesa especialmente, pero... Bueno, pero fíjate, no pensé que íbamos a llegar tan pronto a algo tan profundo, pero... Ya sabes que a mí no me gustan los preámbulos. Sí, pero sin embargo hablas mucho de los preámbulos en medicina sexual. Porque son la parte importante. La gente piensa que el coito es la parte importante del sexo. Dices, no es así. Para las mujeres no es así, en general. Yo como sabes, tú de buena tinta, porque así nos conocimos, también estuve un poco coqueteando en ese mundo, ¿no? Y me gusta mucho, no puedo ocultarlo. Pero ahora lo veo desde una perspectiva más oncológica, quizá, ¿no? Porque veo a los pacientes fundamentalmente de cirugía pélvica. Y recuerdo cuando estaba todavía en Galdácano, como hablábamos una vez tú y yo, de cómo cambiar la sexualidad de las parejas porque ya no tienen la erección que tenían, mejora en ocasiones la experiencia sexual, ¿no?
y mejora la pareja. O sea, un gran error. Ahora estoy escribiendo otro libro sobre esto. Un error que cometemos los hombres es que, en general, cuando digo los hombres, las mujeres, me refiero al grueso de... Cuando tenemos un problema de erección, por ejemplo, o eyaculación precoz o lo que sea, dejamos de tener intimidad y entonces cuando, por lo que sea, queremos intentar arreglar esa situación, queremos intentar directamente volver a tener sexo. Y la intimidad es un bien en sí mismo. Para la inmensa mayoría de mujeres, la intimidad es crucial, la intimidad emocional, psicológica, física. Y sin esa intimidad no vas a conseguir que tu pareja esté cerca y por lo tanto quiera tener sexo contigo. Vale, sí, hay algunas mujeres que no, lo que sea, pero en general la intimidad es algo que hay que trabajar en la pareja. Tenemos la idea, yo creo en parte gracias a Hollywood, de que empiezas con alguien, tienes conexión y esa conexión dura toda la vida y eso no es así. Esa conexión durará, bueno, entre 0, porque hay gente con la que no tienes conexión, y 2 años. Muy pocas parejas funcionan con lo que se llama deseo en fase 0 toda la vida, o sea, con la cosa esta animal. Algunas parejas sí, pero lo normal es que no. Y entonces eso se sustituye por una conexión mucho más basada en la intimidad, en estar juntos, ducharnos, tocarnos, ver la tele abrazados. Y de ahí no hay mucha distancia al sexo. Pero cuando en lugar de ver la tele abrazados, cada uno vemos nuestro iPad en el sofá, de ahí al sexo hay mucha distancia. Un abismo, ¿no? Y entender eso, hombres y mujeres tenemos... Hay un libro muy, muy bueno que recomiendo a todos mis pacientes y es un libro que cuando mis hijos empiecen a salir, antes de darle los 20 euros para el helado o lo que sea, se tendrán que leer este libro. Se llama La evolución del deseo, de un psicólogo de la Universidad de Texas que estudia básicamente estudia el sexo, las parejas, todo lo relacionado con el coupling, ¿no? Con el mating. Y lo que explica es que hombres y mujeres jugamos juegos evolutivos diferentes a través del sexo y por eso no estamos perfectamente alineados y por eso tú quieres una cosa y yo quiero otra y eso genera más o menos fricción. Entonces hay que entender que asignamos valores diferentes al sexo, tenemos problemas distintos respecto al sexo y eso hace que nos comportemos distintos respecto al sexo. Entonces nuestras creencias son distintas y tenemos que entender a la contraparte para que eso funcione. Efectivamente, quizá no entendemos bien que la relación sexual es una relación de 2 personas, ¿verdad? No, nos centramos mucho en cómo vivo yo la relación sexual, cómo me excito yo, qué fantasías tengo yo, pero compartimos poco quizá esa intimidad, ¿no? Por ejemplo, Sobre todo, perdóname, una vez pasa ese primer periodo de pasión, quizá, ¿no? No, pero incluso antes. No recuerdo dónde leí esto, que muchas mujeres en apps de ligue recibían fotopollas, ¿vale? Y entonces que a las mujeres les parecía algo como muy grosero y tal, pero eso tiene una explicación muy sencilla. Es que los hombres y mujeres nos excitamos de maneras diferentes y buscamos cosas diferentes. Y los hombres sí nos excitamos con lo visual, por eso existe el porno y por eso el 90% de usuarios de porno son hombres. Claro, como yo me excito visualmente, pues ella también le mandó una foto de mi pene para que ella se excite. Entonces eso no funciona, claramente. Y es algo que igual puede sonar un poco ridículo, pero eso es la realidad. Hasta que no entiendes qué diferencias hay y cómo ajustarlas, ¿no? Piensas que la otra persona piensa como tú. Y dices, no... O tiene los mismos valores o los mismos miedos. De hecho, eso se ve, quizá yo lo veo mucho hoy en día, incluso, ¿por qué no decirlo? Caemos un poco en eso cuando vemos hombres que se muestran como belleza física, ¿verdad? Y muchas veces la atracción... Ponme un ejemplo, belleza física. Belleza física quiero decir, por ejemplo, cuerpos musculados, torsos desnudos, que es algo que, por ejemplo, en parejas gay de hombres puede ser efectivamente lo que la otra persona
busca o lo que le atrae a la otra persona, pero en mujeres, aunque también hay mujeres que quizá esto lo tienen muy, muy presente, se da mucho más la atracción, no tanto física, sino del todo, más holística de cómo es el hombre, ¿no? Las manos, por ejemplo, ¿no? Que son en general, digamos que atributos que a las mujeres les pueden resultar atractivas. Y nosotros, como bien dices, proyectamos que para gustarle a una mujer debemos estar súper fit, con una six-pack y tal, ¿no? Cuando luego... a mí me sorprende incluso, bueno, nuestro amigo Ignacio Moncada, que ha estado en este podcast, ¿no? Es un tipo súper atractivo, ¿no? Nacho es un tío que ha resultado atractivo toda su vida, lo sigue a sus 60 años bien llevados, lo sigue... A pesar de ser de Madrid, pero... lo sigue siendo, ¿verdad? Y esa atracción de... No sabes definir quizá por qué, ¿no? Es competencia. No tanto como una... A ver, esto que estoy diciendo, que no se malinterprete. Lo que quiero decir es que cuando vemos en Instagram una chica con un cuerpo escultural, musculado en bikini, es una llamada, es un call to action. De hecho, todos los shorts que vemos en YouTube, todos los esto, cómo elongar tu espina, ¿no? Tu columna. Tu columna vertebral. Este no he visto ninguno. Vale, pues sale una chica estupenda, sin sujetador de espaldas, con un sacro fabuloso y pintada la columna. Y entonces esto te hace hacer clic, ¿no? Te hace ir al... Y siempre son mujeres así. No encontramos, porque claro, el algoritmo, porque ahora vamos a pasar enseguida a hablar también de las nuevas plataformas y tal, que tú además eres muy conocedor de esto, entiendo que se ve claramente en esas apps, ¿no? Como los hombres buscamos mujeres esculturales y eso es lo que nos va a llamar la atención, ¿no? Y quizá las mujeres, cuando ponen a un hombre para que hagan clic también, no ponen a un tipo cachas así, sino ponen a un señor con una americana, con una barba de 3 días, ¿no? Un tipo como tú, pues atractivo, vamos, ¿no? Total, vamos, recibo mucho clic de ese tipo. No, es broma. Hay un dato muy curioso. O sea, que me he liado y creo que no te he dicho... Para variar. Para variar, y creo que no te he dicho lo que pienso. Que creo que es más conocedor Instagram de lo que nos gusta a los hombres y las mujeres que nosotros mismos. Totalmente. Mira, hay un dato muy curioso que es que los hombres hipercompetentes, y ponía el ejemplo de DiCaprio. DiCaprio en su profesión es un hombre hiper exitoso. DiCaprio solo tiene novias de 25 años. Y cuando cumplen 26, y es muy curioso, por ejemplo, los hombres, a medida que se divorcian, se casan cada vez más con mujeres más jóvenes. Me parece que el segundo matrimonio es 3 años más joven, el tercer matrimonio es 5 años más joven, el cuarto matrimonio es 8 años más joven de media. O sea, tiendes a casarte con mujeres más jóvenes. Y cuando eres súper competente como DiCaprio, como Rod Stewart o Mick Jagger, sigues manteniendo 25 años porque sigues siendo competente. Porque las mujeres marcan competencia y por eso Nacho Moncada es un hombre atractivo, aunque no sabes por qué. Que no se ha casado con una 25, que sigue con su mujer. Pero que es un hombre atractivo porque es un tipo competente. Y en cambio los hombres tenemos tendencia, y esto es algo que es, no sé si es triste o no, pero es así, es la realidad. Nosotros nos básicamente marcamos o queremos, buscamos, y el ejemplo que ponías de una mujer vista de espaldas o de frente, da igual, es el 90-60-90, el cociente es 0,86 entre el 60 y el 90. El 0,86 es transcultural. Todos los hombres de todas las culturas aprecian o valoran como más atractiva una mujer cuando se acerca más a ese cociente, porque eso marca fertilidad. ¿No? Entonces, las mujeres los hombres también tenemos ese cociente, que es espalda ancha, cadera estrecha. Lo que pasa es que eso era mucho más relevante cuando había que agarrar una piedra y tirarle una pedrada a un conejo, que ahora, donde Nacho Moncada, que sigue estando en forma, pero digamos que no es Mr. Olympia, posiblemente sigue siendo un hombre más atractivo que un chaval de 20 años de gimnasio, porque
porque no solo es el físico, pero para los hombres mayoritariamente lo es. Bueno, fíjate. Disculpa, y por eso los algoritmos al final te dan lo que buscas, claro. aunque no sepas lo que es. Claro. Eso es un buen mensaje, ¿no? Sí, no entiendes por qué, pero buscas eso. Un dato, el color azul es el que más nos gusta estadísticamente, por eso la mayor parte de logos de apps son de color azul. Hay predominancia del azul porque es estadísticamente el que más gusta, luego es el rojo, por ejemplo en los bancos también, el BBVA rojo, la Caixa tiene azul, perdón, y después el rojo, Santander. Entonces hay una parte muy primaria nuestra que somos así, no sabemos por qué eso es así o no somos conscientes de ello, pero eso sigue operando y sigue existiendo. Uh-huh. Fíjate, qué importante es esto, que nos hemos ido a hablar de ello en una charla sobre medicina, pero bueno, efectivamente es algo de lo que además tú sabes mucho. Como me hace mucha gracia cuando dices que tú sabes además muchísimo de cosas muy insignificantes, ¿no? Total. No soy un gran urólogo, pero de cosas de estas soy como el Google de las tonterías. Yo creo que eres un gran urólogo, pero además eres un tipo con una cultura muy vasta y eso es muy, muy bueno. ¿Qué personajes te han inspirado a ti? Profesionalmente, en tu vida. Puedes hablar de médicos o de Steve Jobs, quiero decir, me da igual. Y te diría, dime 3 figuras, por ejemplo, o 4, las que quieras, y que abarquen un poco toda tu vida, ¿no? O sea, gente que tú recuerdes como referentes. Que en un momento dado, luego, a ver, es lícito que te hayan decepcionado o que no tal, pero que en un momento dado de tu vida hayas dicho, joder, este tío me inspira. Ostras, no sabría decirte. Me acuerdo que vi un podcast tuyo que le hiciste con Estefanía Linares y le preguntaste y ella, no, pues el doctor tal, el doctor cual. Yo, lo más parecido a un mentor ha sido Antonio Alcaraz, que no hemos tenido ni lejos esa relación, pero creo y le tengo mucho cariño, lo sabes. Yo siempre hablo muy bien de él. Como mínimo me dio una oportunidad, pero no creo que fuera una figura, digamos, inspiradora como mentor. Sí que realmente es alguien que a quien admiro profesionalmente, pero no sé, te diría, pero así un poco loose, te diría Churchill, porque pudiendo rendirse no se rindió. Y ¿has visto la película? La última. La de Gary Oldman, sí. Darkest Tower. Darkest Tower. Sí. No soy muy cine. O sea, me gusta Bruce Willis. Willis tirando tiros. Así hay una buena biografía, creo. Sí. No sé si es la autobiografía o... Él ganó. Es una de las pocas personas que tiene 2 Nobels, Churchill. Tiene una autobiografía. No, autobiografía no. Creo que es la Segunda Guerra Mundial, que son 2 libros pequeños de 600 páginas cada uno o así. Y es súper interesante. Súper interesante. Porque, claro, te cuenta él lo que estaba pasando. Y es alguien que... bueno, lógicamente no era perfecto. Le gustaba un poco demasiado el bourbon, ¿no? El whisky. Y los puros... Este era el whisky. Sí, sería el whisky en su caso. Pero... Bueno, que pudiendo rendirse no se rindió. Al final, la cosa está... ¿No te parece que, por ejemplo, en medicina y en general en la vida, hablamos mucho de talento, ¿no? Si tienes talento, si eres inteligente, y me parece que eso es algo que es muy poco importante. Algo que lo único... Bueno, no lo único, lógicamente ser inteligente es muy importante, pero es mucho más importante no rendirte. Al final, cuando quieres hacer... Hoy hemos estado hablando de lo que quieres hacer, lo que quiero hacer yo, y al final... si lo intentas cada día, no hay ninguna manera de que no triunfes. Te costará más, menos, porque tendrás más suerte, menos suerte, o serás más listo, más tonto, pero para mí la cosa es una frase de Churchill: el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Y es... no sé si me define porque no me considero exitoso, pero caracterialmente soy incapaz de perder el entusiasmo. Y entonces... Bueno, pues cada día estoy un pelín más cerca de... Yo lo confirmo esto. Te he visto... No,
sí que te considero exitoso, pero te he visto iniciar nuevos proyectos que no funcionasen. Y en general siempre tienes un plan, ¿no? O sea, tengo un plan y lo voy a llevar a cabo. Luego no funciona, tengo otro plan, ¿no? Es como, es como, este es ¿no? Mis principios, si no te gustan los Tengo cambios, otro. tengo otros. Yo no, o sea, yo creo que en general, hablamos ahora de Antonio Alcaraz, posiblemente si las cosas hubieran ido de otra manera, yo seguiría en el clinic, estaría haciendo otras cosas, tendría otro trabajo. Pero las cosas no fueron de esa manera. Y en ese momento podrías haber pensado que yo perdí, entre comillas. Pero al final no perdí porque simplemente no sucedió lo que yo esperaba. Y tuve que hacer otra cosa. Entonces, aprendí un montón de cosas. Es la cosa esta de cuando emprendes, o ganas o aprendes. Pero o sea, no hay, para mí es imposible perder. O sea, bueno, pierdes el día que te mueres, pero simplemente tiras adelante. Y si no ha salido, puedes pensar que no, es que yo no creo en los derechos. Yo creo en el esfuerzo. Entonces la cosa es, no, es que yo tengo derecho. Tú tienes derecho a trabajar, a levantarte temprano. Nuestros abuelos, nadie hablaba de derechos. Se levantaban y trabajaban y ya está. Y entonces yo creo en eso. Creo lógicamente, digamos, en un terreno justo, ¿no? Pero digamos, si nadie comete ningún delito. Pero, pues, tienes una idea, empujas y resulta que la idea no funciona, pues has aprendido una manera de no hacerlo y entonces se te ocurrirá otra cosa, pero habrás crecido mucho, habrás aprendido mucho y yo lo veo así todo el rato. Pero insisto, no porque me convenzas, soy incapaz de verlo de otra manera. Perseverancia, ¿no? Es la cosa. Seguir. Decía un alpinista que estuvo no recuerdo cuál era la montaña, pero un 8000 de estos peligrosísimo. Daulahiri, ¿no? Bueno, uno de estos 8000 que son de los que más mortalidad tienen, ¿no? Y hablaba de Juanito Oyarzábal, ¿no? Otro alpinista muy famoso y tal. Y decía, Juanito y a mí, la muerte nos sorprenderá andando, no dejaremos de andar nunca, ¿no? Porque una de las razones por las que estos monstruos, ¿no? De físicos y mentales al final fallecen en circunstancias horribles a veces es cuando el cansancio y el estar por encima del límite vertical que llaman, ¿no? Los 7000 metros o los 7000 y pico, es que el edema cerebral, el edema pulmonar y todo les impide ya seguir caminando y se sientan y se mueren, ¿no? Y el tipo decía que nosotros seguiremos andando hasta que nos muramos, literalmente, ¿no? Y efectivamente es un ejemplo como de perseverancia, ¿no? De seguir trabajando, levantarte y trabajar, ¿no? Esto, vi hace mucho tiempo un documental de tipos que hacían, me parecen unos chiflaos, pero de estos que hacen ultra trails de 200.000 kilómetros andando y luego nadan y luego... Mi hermano hace esas cosas. Y le preguntaban a uno al cabo no sé si hacían 10, o sea, como 10 maratones seguidas, o sea, era algo completamente, una locura. Y le preguntan, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Te duele algo? Y dice, claro, me duele todo, me quiero morir, quiero parar. Dice, pero es que todos los que estamos aquí, todos estamos igual. La única diferencia es quién se rinde primero. Y esto me parece que es algo que aplica también a la medicina o posiblemente a la cirugía en especial, ¿no? La cosa esta sí, yo creo que cuando operas algo complicado, tienes un paciente difícil, a todos nos llama, no sé si huir, pero a todos nos asusta cuando tienes que, ¿no? Pasar la cava por atrás, cuando tienes que... Pero hay gente que lo hace y gente que no. Y entonces la única manera es hacerlo. Y si no lo haces, no pasa nada, pero posiblemente... O sea, yo no creo que... Tú que eres mucho mejor cirujano que yo, ¿crees que la cirugía es una cuestión de manos? De doctor, ¿qué manos tiene? Yo creo que las manos son... Mucha gente me dice, ¿tienes buen pulso? Digo, yo creo que en ningún congreso... Depende de los whiskies que haya bebido esta mañana. En ningún congreso hacemos una competición de a ver quién tiene mejor pulso, ¿no? Pero sí que es una cuestión de coco de algunas personas, y esto me ha pasado. Yo tolero muy mal mis complicaciones. O sea, es algo que opero cada vez menos porque mi camino es otro, porque operar cuando hay una complicación que no necesariamente es culpa de nadie es algo que a mí me fastidia mucho. Y yo he visto
lo que la gente considera grandes cirujanos, tener una complicación y decir, esto es el negocio, es así la cosa. Sí, y también grandes cirujanos que no le gusta ver la complicación y que no visitan al enfermo, no. Y eso es un problema, porque esa gente lo pasa muy mal, probablemente tenga una tortura interna, ¿no? Sin embargo, lo que hay que hacer en esos momentos, uno de mis mentores, como sabes, es Gaspar Ibarlucea, que siempre me dijo, cuando se te tuercen las cosas es cuando más hay que estar. Total. Porque en general, yo siempre le digo a los jóvenes, ¿no? Los problemas en vuestra carrera, en general, no van a venir con pacientes. Problemas sí, pero no conflictos, quiero decir, no conflictos legales, etcétera. Donde vas a tener muchos problemas es a veces con compañeros. En mi carrera, yo con pacientes, gracias a Dios, he tenido pocos problemas. Hasta ahora, gracias a Dios, ninguna denuncia que haya llegado a término. Pero sí he tenido problemas clínicos, complicaciones, casos que van mal, ¿no? Casos que te atormentan, nuestra maleta de oscuridad, ¿no? Decía Dot, ¿no? Que cada cirujano lleva un pequeño cementerio detrás. Y hay que reconocerlo y sobre todo estar ahí, porque yo creo que el enfermo, como tú dices, lo que quiere, volviendo a lo que decías al principio, es encontrar a alguien que está con él, ¿no? Yo muchas veces lo pienso, ¿no? Cuando pensamos en estas, quizá estas campañas de marketing un poco que hacemos muchas veces de nuestra consulta o tal, ¿no? ¿Qué puedo vender, no? Me decía un familiar que se dedica al marketing. No, pero tú piensa qué te diferencia, piensa qué puedes vender, ¿no? De esto también podemos hablar, hemos hablado mucho de paquetizar, vender, etcétera, ¿no? Pero ¿qué puedes vender? Y yo pienso, ¿qué quiere un paciente cuando busca un médico? Como, por ejemplo, yo creo que las profesiones liberales por excelencia son la medicina y la abogacía, ¿no? ¿Qué quiero yo cuando busco un abogado, ¿no? Fundamentalmente fiarme de un tipo que sepa mucho y que, sobre todo, que le pueda confiar, ¿no? Le pueda confiar mi caso, mi vida, mi situación. Bueno, yo creo que fiduciariamente es así por contrato, pero yo te diré cómo contraté a mi abogado. Es la persona que me dice exactamente lo que no quiero oír. Y es así también como intento elegir a mis amigos. Y tú ayer, te acordarás de la anécdota, ayer me dijiste algo que no quería, claramente no es algo agradable de oír y te lo agradezco. Es una cosa a mí, el halago debilita. La cosa del doctor, y esto es una cosa de tiempo, y a mí nos ha pasado de jóvenes. ¿No? Ahora ya tenemos una edad, pero cuando con 30 y pico te subes a un congreso internacional y todo el mundo... ¿no? Eso es algo que alimenta el ego y debilita. Y en cambio, la crítica, escuchar lo que no quieres, que te digan lo que no quieres escuchar es algo bueno. Lo que pasa es que duele, pero te permite mejorar. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que eso... Creo que tú y yo nos gusta siempre también hablar a veces de la filosofía oriental, ¿no? Yo le decía el otro día a una residente muy querida mía que vale mucho, le decía, esto es el Bushido, esto es el camino del samurái. Tienes que tener un código de valores y todos los días levantarte siguiendo el Bushido. Fallarás todos los días, pero al día siguiente tienes la oportunidad de volver a seguir el Bushido, ¿no? Que es un poco lo que decías. Vas a fallar 1000 veces, pero el que sigue en el camino, el que no se pierde, el que los errores no le alejan del camino, sino le reafirman en el camino, yo creo que al final es la manera de hacer las cosas en esta vida. Y yo creo que además es exportable a todo. Deporte, relaciones con otros seres humanos, actividades intelectuales, ¿no? De escribir, dibujar. A mí me dice mucho, ¿no? Sabes que me gusta dibujar, me dice mucho. ¡Ay, qué bien dibujas! Qué bien, ¿no? se te da. Dices, no se me da bien. Una conferencia del Roto, que es un dibujante muy bueno, decía en un Comic Mad o Madcom, o no sé cómo se llama, un congreso de estos de cómics en Madrid, y daba una conferencia muy buena de cómo el niño dibuja por instinto y de cómo el adulto deja de dibujar en un momento dado. Pero tú te haces un huevo frito y no eres Ferran Adrià, quiero decir, no puedes cocinar una pizza y no por ello te avergüenzas de tu pizza, ¿no? Algunas veces. Sí, bueno, pero te la comes y te sabe rica incluso. ¿Por qué no dibujas? Porque tú además dibujas bien, pero la gente, si te fijas, le da vergüenza dibujar. Dibuja algo. Ay, no, que dibujo fatal, ¿no? Se crea un pudor. A mí me encanta ver los dibujos de mi hijo. Porque son dibujos
es arte en estado puro. Oh. Es arte, es impresionismo, no sé cómo decirte, él dibuja por instinto, porque quiere hacer trazos y por el placer de los trazos. Y los trazos a veces son locos, son formas abstractas, ¿no? Y cómo es una manera de expresión que perdemos muchas veces, ¿no? Este verano estuve viendo Altamira, no sé si has estado, la réplica de la cueva, pues es súper interesante por la fantástica ejecución de esos dibujos, de esos policromáticos, con materiales además, imagínate, aprovechando los volúmenes y tal, ¿no? Es una expresión además muy placentera, ¿no? Es uno de los sonidos blancos que dicen, ¿no? El roce del lienzo, esto relaja mucho. De hecho, lo recomiendo poner en YouTube gente dibujando y gente pintando para dormirte, porque es muy, muy eficaz, ¿no? Hay que bajar los azules, creo, en la pantalla. Pero sí, hay que bajar los azules. Hay que bajar los azules, ¿verdad? Volviendo un poco digamos, a la perseverancia y tal, tú has hecho algo que yo considero admirable y que además creo que también has tenido la valentía, ¿no? Volvías el Clinic, ¿no? Vamos a hablar un poco del Clinic. El Clinic, decía un sitio emblemático. ¿Por qué es un sitio emblemático? Hombre, yo te decía ayer, ¿no? Yo por mis dibujos, por mis cursos que hago de cuaderno de cirugía, siempre hablo de Salvador Gil Vernet, ¿no? Salvador Gil Vernet para mí es un precursor en el conocimiento anatómico y urológico. Es sorprendente. La gente puede asociarlo a la próstata, ¿no? O puede asociarlo... No, a todo. O sea, al uréter insertándose en la vejiga, al esfínter, ¿no? Al anillo de Waldeyer, a muchas cosas. No, muchas cosas que luego los americanos se apropiaron, ¿no? Eso la descubrieron en Estados Unidos 10 años más tarde. Eso es. Esto me retrotrae a una escena claramente. En Bilbao, con mi querido grupo de Urología Clínica Bilbao, donde organizaba Ander Astovieta, ¿te acuerdas de Ander? Qué querido es nuestro, un curso muy bueno de cáncer de próstata. Y vino Joachim Waltz, que es un tipo además muy bello, muy atractivo, creo que está en Marsella, es un líder europeo de urología. Y hizo una charla de anatomía quirúrgica de la próstata, muy buena, muy académica desde mi punto de vista, un poco demasiado sosa en ese sentido, no muy humanista, ¿no? Que yo creo que el anatomista... La anatomía quirúrgica no es, bueno, Netflix. Yo creo que la anatomía es muy... Fíjate, a mí me gusta mucho dibujar, me gusta mucho la anatomía, me gusta mucho estudiarla y siempre creo que es... Netter, por ejemplo, ¿no? Que es uno de mis personajes. Yo aprovecho para hablar de lo mío cuando os entrevisto. Te pregunto cuáles son tus referentes. Pero antes de contestar te voy a contar los míos. No, pero fuera bromas, Netter es que lo que hace en sus dibujos anatómicos es que son óleos fabulosos. Es decir, ya no es cómo representa la anatomía, es cómo pinta el ser humano por dentro. Pero eso une con lo que decías de Altamira, es decir, vemos algo que se pintó hace no sé cuánto, miles de años y entiendes lo que sentía la persona, lo que pensaba la persona, y eso es porque tenemos nuestro cerebro sigue y la cosa importante que no entendemos es que nuestro cerebro sigue estando allí. Y entonces la vida moderna con... El reptiliano, ¿no? El reptiliano, pero la vida moderna con Instagram, con TikTok, etcétera. Nosotros seguimos siendo hombres de las cavernas que respondemos a estímulos muy básicos que muchas veces no entendemos. Pero efectivamente recuerdo el Netter de mis primeros años de facultad y recuerdo que era mucho talento. El tipo, bueno. De hecho, terminó la carrera y abrió una pequeña clínica de cirugía en Nueva York. Terminó en Memorial, creo, y la cerró finalmente porque estableció una relación comercial con Ciba, que era no sé si una editorial o no sé lo que era entonces, o un laboratorio directamente farmacéutico que le pagó el resto de su carrera como dibujante médico de medicina, de anatomía y de medicina. La colección de Netter de los libros de fisiología son maravillosos. Sí. Y los dibujos mnemotécnicos de los síndromes, ¿verdad? Y de la insuficiencia renal, de todo esto. Yo me acuerdo aún del Blue Bloater y el Pink Buffer.
Sí, efectivamente. Que los dibujaba y Los era algo dibujaba que lo veías. Esto lo estuve en 1995, hace 29 años, y me sigo acordando del dibujo de Nether. Efectivamente. Porque cuando ves eso y luego lo ves en la realidad, dices, ostras, el dibujo es la realidad. Sí, sí. Yo me defino como un plagiador compulsivo y malo de Nether, ¿no? Porque no tengo su talento para la pintura o tampoco su paciencia. Volviendo a lo que hablábamos antes, quizá no el talento. El talento es cuántas veces te pones a hacer algo, ¿no? Pero lo hago más en formato cómic. Pero sí que le he imitado mucho, incluso en el MIR. Recuerdo también recuerdo mucho la tetralogía de Fallout y todas estas síndromes que yo dibujaba para recordar todas las manifestaciones, ¿no? Pero volviendo bueno, Ciba, por cierto, ahora es Novartis, creo. Volviendo al Clinic y a Salvador Gil Bernet, te contaba esta ponencia de Johan Walsh que hablaba de Walsh and Donker, ¿no? Walsh y Donker son los dos investigadores. Patrick Walsh es el padre de la prostatectomía, ¿no? Todos decimos de ese, este se cree que opera como Patrick Walsh, ¿no? Es un pringao, ¿no? Pero esto lo describió 50 años antes Salvador Gil Bernet. Y todo, a mí en mi vida, todo vuelve a Salvador Gil Bernet, ¿no? Y luego, pues, bueno, el gran José María Gil Bernet, ¿no? El profesor que decía Gaspar siempre, cómo venía con 90 años a Bilbao a cazar sordas y a pescar atunes con él. Siempre contaba Gaspar cómo volvía a ver a una paciente que había operado 40 años antes de un riñón o de un trasplante o de una nefrectomía parcial, no sé, una cosa de estas que había hecho muy, muy al inicio de que se empezase a hacer, o incluso el primero, y cómo volvía a verla, ¿no? Era un tipo, yo creo que también, quizá ahí donde tú hablabas de la conexión, ¿no? Yo creo que estos tíos, muchos de estos monstruos, ¿no? Buscaban una conexión de otro tipo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, Gaspar, que es un gran cirujano, ¿no? Siempre he visto esa conexión con el paciente. Llegaba un momento en que había un vínculo entre los dos, ¿no? Que puede ser tocar su intimidad más absoluta, la seguridad en sí mismo que te da que pierdes cuando tienes un problema de disfunción eréctil o de eyaculación precoz o algo así, que es como una bomba en el núcleo, ¿no? Como esto de Top Gun, ¿no? Que llega Maverick y mete la bomba en el núcleo y hace canasta. Y hace canasta, ¿no? Y esa conexión es muy bonita, yo creo, ¿no? Es el vínculo. Hablando con Moncada también me habla de él. Yo le doy mi móvil al paciente que opero, porque ese vínculo es un vínculo por el cual, bueno, a veces no es cómodo, a veces pues te molesta cuando estás tal recibir un mensaje diciéndote que algo va mal, ¿no? Pero es un poco el ADN de nuestra profesión, ¿no? Entonces, me enrollo como las persianas. Estás en el clinic y encima conoces al gran Gutiérrez, ¿no? Háblame un poco de Rafa. Era alguien que era, digamos, duro por fuera y blando por dentro. Tampoco lo traté, no a nivel personal, pero alguien que no te ponía las cosas nada fáciles. Él había sido camillero y ya digamos, de muy joven había tenido que pagar la carrera, por lo que explicaban. Era un cirujano. O sea, no te podías creer lo bueno que era. Era una cosa... Claro, en ese momento yo era R2, entonces te dicen, opera muy bien, y dices, sí, pues desde luego, pero no tienes, posiblemente si lo ves 10 años más tarde, siendo tú ya especialista, hubiera podido apreciar mejor. Pero realmente, o sea, una cística y una neovejiga con linfa a 2 horas y media. O sea, yo recuerdo haberle visto hacer 2 en una mañana, en una mesa de 8 a 3, hacer 2 cístex y neovejiga. O sea, era una locura. Y trasplantando le gustaba mucho el golf. Y cuando tenía partido de golf, era lo mejor que te podía pasar. Porque era como, además hablaba así muy bajito, con la voz muy ronca, y los ojos así. Y decía, lo voy a hacer yo. Eso significaba que tenía luego algo que hacer y hacía trasplantes en 50 minutos. Era un espectáculo verle. Y tenía, ya te digo, un front-end, era como raspa, y coño, cojones. Pero luego era un tipo majo. Las pocas veces que necesité, hostia, Rafa, me pasa esto con un paciente tal, un tipo fantástico. La gente que lo trató más años o que tuvo más contacto personal, todo el mundo habla muy bien de él. Y en quirófano, digamos, era un tío que no era el tío más simpático del mundo, entonces...
Y era un tipo que no se escondía de ser muy bueno. Tampoco se podía esconder porque era algo muy obvio. Y eso genera envidia, pero no escuchaba a nadie decir, no, está sobrevalorado, era malo, porque era muy bueno, muy bueno. Estamos hablando de Rafa Gutiérrez del Pozo, Rafa ¿no? Gutiérrez del Pozo. Yo lo conocí, en muy pocas ocasiones. Además, yo creo que ya estaba bastante malito porque estaba muy delgado, muy consumido. Yo creo que fue coordinador del grupo de trasplante, o no, No estoy seguro. o le vi en una charla de trasplante. Pero tengo dos referentes, dos amigos buenos que sois tú y Miquel Gamarra, que siempre me habláis de él, ¿no? Porque Miquel ha aprendido allí con él la padovana, la técnica de la neovejiga padovana. Y estuve rotando allí en el clínico con él, ¿no? Y es de estos personajes, ¿no? Como míticos, ¿no? Sí, sí. De la cirugía. El tema que te venía a decir era que, de alguna manera, rompes con todo eso, ¿no? Es que yo a veces soy un entrevistador muy malo porque pierdo el hilo. Entonces, muchas veces veo al entrevistado que está mirando y diciendo, ¿dónde vas, macho? Que no te sigo. Entonces yo decía, porque me he ido por las ramas, pero estás en el clinic, estás haciendo además porque Antonio, pues no, eras el responsable de medicina sexual, tenías tu estatus en el servicio y tenías un sitio, digamos, como digo, emblemático. Tenías buena relación, todos tus compañeros que yo conozco hablan bien de ti, además. No eres un tipo conflictivo en ese sentido, porque además creo que eres un tipo honorable que sigue el bushido urológico o el bushido de la Sí, vida. básicamente no me peleaba con nadie porque como nunca he sido de los que querían operarlo todo. No, es verdad, tú ya sabes cómo funciona esto. Entonces, como yo era como si a mí o sea, me da igual. No, esta semana no vas a operar ninguna, pues, qué sé, nefre. Bueno, no hay problema. Entonces la gente era como, hostia, Guay. García, muy bien. Tú vete a ver testosteronas mientras yo opero Cistex y siempre me he llevado bien con el resto de gente. Por eso, entonces, hasta entonces, ¿no? Es un Eduardo académico con un montón de publicaciones. Yo siempre digo que la mitad de mi currículum, la mitad buena de mi currículum, la has hecho tú con las publicaciones que hacíamos juntos de medicina sexual, o mejor dicho, que hacías tú y yo aportaba muy poquito. Eh, y de alguna manera dices, no, voy por otro lado. Bueno, eso dices que no, siempre te quitas como te quitas quilates, ¿no? Te quitas No, importancia, pero porque eres un tío muy modesto, pero no soy un tío muy modesto. bueno, a ver, No, pero ¿por qué me quito quilates así? hombre, porque, coño, lo has dejado, te has puesto a hacer cosas totalmente out of the box, ¿no? O sea, fuera de la caja. Y has Pero abierto eso un siempre... camino, eres un groundbreaker, que dicen los ingleses, porque vas abriendo un camino que es muy difícil, lo hemos hablado mucho, que es que un médico, oye, empiece iniciativas de redes sociales, de YouTube, plataformas nuevas, modos de consulta online, consultas a distancia. Y tú eres uno de los pioneros de esto en nuestro mundo, porque realmente, y te digo porque yo con toda esta iniciativa actual lo estoy buscando dónde hay academias, dónde hay médicos que hablen, no médicos que hablen en la tele, sino médicos, o en la tele actual, ¿no? Sino médicos que hagan proyectos de docencia, educación, consultoría, y esto tú estás haciendo. No me quito quilates porque a eso siempre puedo volver. O sea, publicar. No que yo sea muy listo, pero publicar tiene un sistema y cuando te lo sabes y lo has hecho 10 veces, pues el resto es lo mismo. Entonces, hay falta de urólogos, por lo tanto, pues yo no sé si llamo mañana al Alcaraz y le pido trabajo, no sé si me lo dará, pero si no me lo da Alcaraz, me lo dará el de al lado, porque soy un tío poco conflictivo, que no pide quirófano, que además publica mucho. Entonces, a eso siempre puedo volver. El motivo para irme fue básicamente el aburrimiento. Pues así. 40 y pico, ¿no? Me fui con... em, me hicieron jefe de servicio de un hospital adscrito al Clinic con, creo que tendría Plató, ¿no? 42, con Platón, de Platón en 2017 y me terminé yendo en 2022.
creo. Estuve 5 años, 4 años de jefe de servicio, me cogió el COVID. Justo antes del COVID ya tenía la idea de irme, pero no me pareció adecuado pues largarme con el COVID y con falta de médicos y tal. Entonces, pues hablé con Antonio y le dije, mira, esto se acaba, no me voy a ir hasta que esto no esté un poco más encaminado, y el último año fui como jefe de servicio en funciones o algo así. Pero básicamente me fui porque la pública para mí no es la solución. La pública está... Yo esto lo digo mucho y me meto en líos, pero me da igual porque lo pienso y ya está. La pública no está hecha para curar a gente. La pública está hecha para ser barata. No hay bonus por productividad, no hay bonus por hacerlo bien, y hay muchos bonus perversos que hacen que la rueda gire mal. Y yo no conozco ningún médico, al menos cuando entra a la especialidad o cuando sale de la especialidad, que quiera hacerlo mal. Lo que pasa es que te meten en un sistema que, como todo está torcido, pues lo acabas haciendo mal, acabas siendo un vago, acabas yéndote a las 12 a operada privada, y eso no es para mí. No, la cosa es estar cómodo y dices, bueno, pues me adapto y pues ya llegaré. Me parece bien, ¿eh? Pero yo es que no soy así, no soy capaz, no tengo la capacidad de hacer eso. Entonces me aburrí y me largué. La verdad es que eres muy honesto. Yo creo que eso eres muy honesto cuando hablas y eres muy honesto contigo mismo, que es lo que yo creo que muchos de nosotros no somos, ¿no? Muchas veces, yo hablando con mi buen amigo Nico, al que también conoces, que es otorrino en Bilbao, que lo ha petado, Nico Meana, CIO Bilbao, CIO Salud, el tío lo ha puesto todo a un nivel de excelencia en la privada, se ha ido joven de la pública y cada vez vemos esto más, ¿no? Efectivamente, hay que dar una vuelta, esto no va a ningún lado, ¿no? Y ya para acabar, dales 3 consejos a los jóvenes, ¿no? El futuro, ¿qué les aconsejas que hagan en su vida? Cuando tenía estudiantes, lo que les decía, me acaba de venir a la cabeza, me decían, ostras, doctor, aconséjeme, deme un consejo para el futuro. Les decía, te voy a dar 2, Canadá y Australia. Pero si eres de los románticos o te quieres quedar en casa, etc., tu jefe no te va a valorar, tu jefe te va a explotar. Especialmente la pública. La pública es un sistema que se lleva muriendo muchos años, pero no se acaba de morir. Y la pública no está hecha para triunfar. En la pública no vas a conseguir lo que tú quieres, o si lo consigues lo vas a conseguir explotando a 10 compañeros tuyos porque vas a ser el jefe. Entonces, yo creo que cuando tú y yo terminamos, cuando había 2 residentes que acababan, el listo se quedaba en la pública y el tonto se iba a la privada. Y ahora creo que cada vez va a ser más al revés. Entonces creo que la residencia, y esto me lo dijo Estefanía Linares y tiene razón, la residencia termina 5 años después de ser R5. En esos 5 años te tienes que convertir en el mayor experto de tu zona, de tu ciudad o de tu país en algo. Vete a rotar a no sé dónde, aprende lo que hacen los mejores y luego reversiónalo. Intenta hacerlo mejor, intenta darle tu toque personal, y la lógica es que con eso, redes sociales, otro montón de cosas técnicas, triunfes, al menos laboralmente. Pero para mí eso tiene un gran punto de partida, que es, tienes que ser honesto contigo mismo, tienes que entender lo que te gusta. Y yo es algo que yo entendí enseguida, que la cirugía no me gustaba. Bueno, no es que no me gustaba, me gusta operar, pero no es, ¿cómo decirte? No es algo, no es mi pasión. Y yo es algo que veo mucho en especialidades quirúrgicas, gente que son cirujanos, bueno, un poco colateralmente, ¿no? Podrían haber sido otra cosa. Es como la cosa esta de que quiero ser jefe. Bueno, todos quieren ser jefes. Y dices, pero si tú no estás dotado para mandar, si a ti te dan el botón nuclear y te desmayas. Entonces, no, Michael Jordan era muy bueno porque era muy bueno, pero es que quería la pelota. Cuando había que tirar de 3 el último segundo, quería la pelota, y no todos queremos la pelota. Y está bien. Entonces, no todos queremos operar. Yo no quiero operar y no me considero peor médico. Simplemente no me gusta, no voy a ser feliz haciendo eso. Entonces, eso surge de un análisis profundo de qué me hace feliz, qué me llama. A mí me llamó la medicina sexual, y en ese momento no lo entendí. Pensé, ostras, esto es divertido, me gusta, y he visto con el tiempo decir, ostras, qué tonto fui, podría haberme dedicado a eso desde R2 en lugar de hacer otras cosas. Pero tienes que estar abierto a entender para qué estás aquí. Tener pasión, y entonces
El resto es más o menos fácil, pero es sobre todo no engañarte, ¿no? Stick the core. Estàs d'acord? No, bé. Bueno, yo creo que tenemos que repetirlo esto, ¿eh? Tenemos que repetirlo. Vamos a hacerlo una vez al mes. Algo así. Muchas gracias, Edu. Gracias a ti, Lo he tío. pasado muy bien y yo espero que le guste mucho a la gente porque desde luego yo cuando hablamos y hablas y te escucho me hace pensar muchas cosas y me ayuda a conocerme a mí mismo. Hostia, nen. Bueno, ayer, creo que te lo dije. Sí, ayer me matriculé en psicología. ¿No? Sí, porque si ahora volviera a empezar, haría psicología, no haría medicina. Y Pues entonces, como soy joven aún, como aún no sé qué seré de mayor, me matriculé en psicología porque me parece que, y ya me callo, porque yo también puedo estar hablando todo el tiempo, la medicina está abocada al fracaso, tal y como se hace. Porque los médicos tratamos enfermedades, no tratamos personas. Y eso es un error. Tienes que tratar a una persona. Nos enseñan enfermedades, pero esto lo he dicho 1000 veces y la gente se molesta. Los médicos se enfadan conmigo cuando tendrían que conocerse un poco mejor. Pero decirle a un señor que fuma, no fumes, es un insulto a la inteligencia. No hace falta ir a la facultad de medicina a aprender que no fumes. No hace falta aprender a decir, coma verde y plancha. O sea, si lo único que aprendiste en la facultad de medicina es a decir no fumes, verde y plancha, tío, vuelve a hacer la selectividad y haz otra cosa porque no estás dotado para esto, ¿no? Y luego te enfadas porque el paciente no sigue tus consejos. Y la mayor parte de médicos me parecen muy flojos con esto, muy flojos. No entienden a la persona que tiene delante. Si tú fumas, será por algo. Todos sabemos que fumar es malo. Entonces, hay que entender por qué el paciente fuma. Si está estresado, cómo le va con su pareja. Por ejemplo, los antidepresivos. 30% de población hospitalaria, de trabajadores sanitarios, usa antidepresivos. Pero, ¿por qué? O sea, estoy triste, estoy ansioso y en lugar de hacer terapia, de entender el motivo, me tomo un antidepresivo para que todo me parezca mejor. Me parece la receta de desastre y creo que por eso la medicina funciona muy mal, porque en lugar de entender la causa, lo que hacemos es, tienes la presión alta, ¿por qué? Porque tienes sobrepeso, ¿por qué? Porque estás estresado, ¿por qué? Porque no llegas a fin de mes, no llegas a fin de mes, lo voy a tratar con enalapril. No va a funcionar. Y yo creo que la medicina moderna en general funciona bastante así. La próxima vez hablaremos de la medicina 3.0, de Peter Attia, un tío muy interesante. Sí. Muchas gracias, Edu. Gracias a ti. Nos vemos.